Insultó a Mauricio Macri, lo hizo responsable de la destrucción del partido. Bueno, nos parecía interesante poder evaluar, analizar con gente que lo conoce desde adentro, que ha sido parte y que además sabe del análisis político y social, como para entender qué es lo que está pasando a uno de los partidos más importantes que ha tenido nuestro país en los últimos tiempos. Tenemos en comunicación a quien fue ministro de Cultura de la Nación durante la gestión de Mauricio Macri, Pablo Abelluto. Abelluto, ¿cómo le va? Fernando Borroni lo saluda. Buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, ¿cómo estás, Fernando? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Bueno, ¿cuál es su primer análisis sobre esta situación del PRO? ¿Qué le pasó al PRO en la ciudad de Buenos Aires? ¿Ya hay que darlo por terminado? Eh, yo creo que sí. Esto, en realidad, hoy estamos en las exequias de algo que comenzó a terminarse la noche del segundo día después de la primera vuelta de la elección de 2023, a la noche, en la casa de Macri, cuando se celebró, por un lado con los hermanos Milei y por el otro lado entre Macri y Patricia Bullrich, lo que se llamó el Pacto de Acasuso, Ujú. que significó ni más ni menos que el apoyo irrestricto, incondicional del PRO a cuanta cosa enviara el gobierno al Congreso. En ese sentido, mi visión es que allí el PRO perdió su autonomía política, su independencia política, se encolumnó rápidamente e inopinadamente detrás de un nuevo liderazgo que tenía todos los atributos. Digo, si algo no se le puede negar a Milei, digo, es que el Milei que gobierna es exactamente, para bien o para mal, es exactamente igual al Milei antes Sí, de gobernar. sí, Digo, claro. no, Sí, sí. no, no es diferente, por lo tanto, celebro que algunos hoy se den cuenta y otros se encuentran quizás allí su verdadera esencia, y también lo veo perfecto que así suceda. Ahora, en cualquier caso, lo que ya no hay más es una identidad del PRO que no tenía nada que ver con Milei, digo, porque o a veces yo creo que creíamos que era, o soñábamos que era, o nos convencimos de que era una identidad liberal, democrática, moderna, desprejuiciada, y no un partido conservador serio, que es a veces o un partido de derecha serio, que es a veces en lo que parece haberse convertido el PRO, en la mejor de las hipótesis. Ujú. Pablo, y también hay muchos que ponen la responsabilidad exclusivamente en Mauricio Macri. Siempre es difícil que en los procesos políticos la responsabilidad sea únicamente de una persona, pero bueno, los que conducen suelen ser los mayoritariamente responsables. Este proceso que usted describió muy bien fue directamente porque quien conducía se entregó al Partido de los Libertarios, o de alguna manera otros también fueron acompañando ese proceso. Yo creo que superar la derrota de 2019 fue muy complejo para todos nosotros, como lo es superar cualquier derrota, Ujú. sobre todo con las condiciones de lo que vino después, ¿no? El muy mal gobierno de Alberto Fernández, con sus conflictos con Cristina Kirchner, digo, o sea, la pandemia, el manejo de la pandemia. Digo, en cualquier caso, quizás eso obturó un proceso lógico que se debió haber dado el PRO de entender por qué había perdido esa elección y de reflexión interna, Ujú. que yo creo que debería haber ido en el lugar extremo opuesto al que terminó yendo, que fue hacia un giro radicalmente de derecha por parte del PRO, y que coincide, no es una variable, creo que independiente, coincide con el alejamiento de la política de Marcos Peña, que fue un poco el gran estratega del PRO. Claro. Entonces el PRO se quedó sin estrategia
y se convirtió en un actor secundario, del cual lo único valioso eran sus diputados a la hora de sancionar leyes o frenar vetos o convalidar decretos de necesidad y urgencia. Y por el otro lado, su identidad se revirtió, se convirtió casi diría obsesivamente, fanáticamente, en un discurso antikirchnerista, rayando muchas veces con lo antidemocrático, casi como sosteniendo que la culpa de todos los problemas que tiene la Argentina es que existe el kirchnerismo, y que el kirchnerismo puede volver, y que el cuco del kirchnerismo como única razón de ser. Digo, entonces todo lo que hoy está pasando es consecuencia para mí, de todo ese proceso que ya lleva varios años. Y bueno, algunos se suben al tren de la victoria, al nuevo tren de la victoria, y otros se quedan abajo y otros permanecemos de acuerdo a las condiciones. Claro. Cada uno sabrá lo que hace y por qué lo hace. Pablo, ¿qué tal? Marcos Cittadini te saluda, ¿cómo estás? Hola, Marcos. Dijo Guelar, Macri es un reverendo hijo de puta. Te pregunto, digo, si lo compartís o en todo caso qué valoración tenés. Yo jamás usaría ese lenguaje, me llama la atención el Diego Guelar, que entre otras cosas ha sido diplomático a lo largo de su vida. Sí. No se notó mucho ayer, pero bueno. Sí, ha sido embajador de Argentina en China con Macri y ante los Estados Unidos con Menem, si mal no recuerdo. Sí, efectivamente. Pero en cualquier caso, no, a ver, no, la política, las diferencias son políticas. Digo, yo fui parte del gobierno de Macri, siento gratitud por haber dado la oportunidad de comprarme en su gabinete. Digo, no tengo, simplemente no pienso como él, digo, o dejé de pensar como él, o él dejó de pensar como yo, digo, qué sé yo. En cualquier caso, eso no implica una connotación moral sobre las personas. Digo, ese es el problema de la era Milei. Claro. Y ese es el problema que ya venía de antes, de pensar que porque alguien tiene ideas que no son las de uno, entonces es un hijo de puta. Claro. Y la verdad es que no. Ahí Pablo, te pregunto algo. Cuando dijiste que el macrismo había avanzado en situaciones a veces poco democráticas, entendí que estabas diciendo eso. ¿Es por esto que acabas de decir? Sí, claro, porque la idea de la eliminación del otro, la idea de que la Argentina, de que esto es simplemente algo que se dirime kirchnerismo contra el resto del mundo, es un fracaso, es una cosa que además es antidemocrática porque los kirchneristas existen. Entonces la idea de que no puede haber diálogo, no puede haber nada, digo, yo a veces cuando sueño el nombre de un partido político todavía soñaba Soltemos, se tendría que llamar, o sea, soltemos porque ya está, además ya pasó. Digo, y si algo sirvió de todo eso, cada uno tendrá su balance, pero si algo sirvió de todo eso, si algo queda, es que por culpa de esa grieta, por culpa de esa confrontación, en buena medida, seguramente no en toda, hoy gobiernan los que gobiernan. Claro. Le hago la última pregunta a Beluto, agradeciéndole mucho su tiempo. Yo lo veo muy cerca a Macri de Villarroel. Creo que Macri puede encontrar en Victoria Villarroel una aliada. Y si bien uno ha tenido diferencias con usted cuando fue ministro, está claro que usted no es un negacionista. ¿Cómo ve la figura de Victoria Villarroel cercana para algunos que creen que es la nueva derecha, entre comillas? Mira, yo recuerdo cuando Macri era presidente y venían importantes líderes del mundo, como el caso de Obama, o el caso de Merkel, o el caso de Macron. Recuerdo al presidente Macri llevando a sus
invitados a visitar el monumento en la Costanera que recuerda a las víctimas del terrorismo de Estado. Sí. En cualquier caso, el acercamiento a Villarroel lo veo como parte de ese cambio de ruta que tomó el PRO hace ya bastante tiempo hacia posiciones más radicalizadas de derecha, donde, digamos, lo que sustenta esa posición es la idea de que el gobierno de Macri no fue bueno porque no fue lo suficientemente de derecha, como sí lo estaría haciendo el de Milei. Claro. En muchos aspectos. Claro. Y en uno de los aspectos que claramente ha estado presente desde el comienzo en Milei, desde el comienzo de su presidencia, más allá de Victoria Villarroel, es el de la reinterpretación de la historia argentina reciente, o por lo menos de la historia argentina vinculada con la época del terrorismo de Estado o con los periodos de insurgencia armada de las organizaciones armadas anteriores. Digo, y omitiendo hechos históricos importantísimos para nuestra generación, como fueron la CONADEP, el juicio de las juntas, y luego todo lo que pasó con las leyes, y luego la reapertura de los juicios, y los debates que siguen habiendo, y que están bienvenidos sean todos los debates, pero aquí eso se convirtió en una política de gobierno, una política oficial. Así que yo no... A ver, nada me sorprende en el devenir del PRO, de sus líderes, lamentablemente, pero lo vería como uno más en una larguísima lista de desaciertos que comenzó hace ya varios años. Pablo Avelluto, le agradezco mucho su análisis y el compartir este rato con nosotros. Gracias. A vos, hasta luego. Pablo Avelluto es ministro de Cultura de la Nación durante la gestión de Mauricio Macri. Fue muy claro de los porqué de este presente del partido de Mauricio Macri. Escuchanos en la radio. Miranos en YouTube.